Bueno, entonces el capítulo 7 lleva por título Dinámica de un sistema de partículas. En este capítulo vamos a ver que la segunda ley de Newton no solamente se aplica a un cuerpo, sino que también podemos aplicar a un sistema de partículas, ¿ya? O a un sistema de cuerpos, porque para nosotros los cuerpos los representamos con una partícula. Pero también en este tema vamos a ver nuevos conceptos, como por ejemplo el impulso, cantidad de movimiento, vamos a ver conservación de la cantidad de movimiento, y más que todo el tema se centra en el estudio de dos tipos de choques, ¿ya? Entonces, para estudiar y definir los conceptos de impulso y cantidad de movimiento, vamos a utilizar la segunda ley de Newton y la primera ecuación de cinemática de movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado. En esta figura consideremos que un cuerpo de masa m se mueve de izquierda a derecha sobre una superficie horizontal sin rozamiento bajo la acción de una fuerza constante. Si la fuerza es constante, la aceleración también es constante. Consideremos que esta fuerza actúa desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2. Para nosotros el subíndice 1 representa el estado inicial y el subíndice 2 el estado final. Entonces t1 es el tiempo inicial, v1 la velocidad inicial, t2 el tiempo final y v2 la velocidad final. Entonces la segunda ley de Newton será fuerza igual a masa por aceleración. La primera ecuación de movimiento rectilíneo uniforme acelerado nos decía que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero en este caso nosotros vamos a escribir delta t. ¿Por qué? Porque se refiere al tiempo que ha transcurrido desde que ha actuado la fuerza, desde T1 a T2. Desde luego que T1 puede ser 0 y T2 puede ser cualquier tiempo cualesquiera, ¿ya? Pero en este caso vamos a escribir la ecuación así con delta T. Entonces a esta segunda ecuación lo vamos a multiplicar nosotros por la masa, tanto al término del lado izquierdo como a los términos del lado derecho. Entonces en el lado izquierdo vamos a tener m por v2 y en el lado derecho m por v1 más ma por delta t. ¿Ya? El producto de la masa por la aceleración es igual a la fuerza. Entonces en vez de m por a colocamos f. Y esta última ecuación me dice que m por v2 es igual a m por v1 más f por delta t. De esta ecuación vamos a despejar f por delta t. Entonces f por delta t lo vamos a traer a la izquierda y en la derecha nos va a quedar mv2 menos mv1. El primer miembro o el miembro del lado izquierdo de esta ecuación representa el impulso de la fuerza. El impulso lo vamos a representar con la letra I latina mayúscula, ¿ya? Entonces, el impulso es igual al producto de la fuerza por delta t, por el intervalo de tiempo que actúa la fuerza, ¿ya? En el lado derecho tenemos dos términos. Esos dos términos son productos entre la masa, la velocidad final y la masa y la velocidad inicial. El producto de la masa por la velocidad que tiene un cuerpo recibe el nombre de cantidad de movimiento, que lo vamos a representar con la letra P mayúscula. Entonces la cantidad de movimiento es m por v, ¿ya? Las unidades de la cantidad de movimiento en el sistema internacional es el Newton por segundo. La unidad de fuerza es el Newton, la unidad de tiempo el segundo. Si nosotros colocamos aquí las unidades, la masa en kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo cuadrado, también vamos a tener que es Newton por segundo, ¿ya? Ahora, el término mv2, la masa por la velocidad final, recibe el nombre de cantidad de movimiento final. El producto de la masa por v1 por la velocidad inicial recibe el nombre de cantidad de movimiento inicial.
Entonces, el impulso será igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Esto lo representamos por delta P. Delta P significa el cambio o la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, el impulso producido por una fuerza es igual al cambio o variación de la cantidad de movimiento. Ahora, tanto el impulso como la cantidad de movimiento son magnitudes vectoriales. Vamos a ver que el área de la gráfica fuerza en función del tiempo es igual al impulso. Entonces, aquí en la figura estamos graficando la fuerza en función del tiempo. Y como se puede ver en esta figura, el área bajo la curva es igual al impulso de la fuerza en el intervalo que la fuerza actúa. Estamos considerando que la fuerza actúa en un tiempo t. Entonces, el área de este rectángulo es base por altura o altura por base. Entonces, yo multiplico F por T o T por F es el área. Entonces, el área debajo de la curva fuerza en función del tiempo es igual al impulso. Si la fuerza no es constante y varía con el tiempo, tanto en dirección como en magnitud, y si la partícula o el cuerpo se mueve en un plano X, Y o en el espacio, la segunda ley de Newton ya no lo podemos escribir como lo hemos visto en el capítulo 5. La segunda ley de Newton se lo escribe en forma diferencial de la siguiente manera. F igual a m por dv a dt, donde dv a t es la aceleración instantánea, que es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Cuando varía la fuerza, hemos dicho, también varía la aceleración. Y si varía la aceleración, lo tenemos que expresar en su forma diferencial. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, a partir de esta ecuación, dt, traigo a multiplicar al lado izquierdo, me quedará f por dt, y en el lado derecho me queda m por dv. Tanto dt como dv son cantidades diferenciales, cantidades muy pequeñas o cantidades infinitesimales. Esta última ecuación es una ecuación diferencial. Toda ecuación diferencial, para ser resuelta, hay que aplicar integrales, ¿no? O sea, probablemente a estas alturas, creo que charlé con ustedes, todavía no han llevado derivadas ni integrales. Pero eso se debe a un retraso del docente, porque a estas alturas de la materia, ya todos los alumnos de cálculo 1 deberían estar viendo derivadas e integrales para que puedan captar más el concepto de estos términos que estamos utilizando en este tema o en esta clase, ¿ya? Entonces, no hay otra salida para resolver una ecuación diferencial que es aplicando integrales. Les había dicho, nosotros no vamos a resolver problemas con integrales, no hay examen con integrales, pero sí hay algunos conceptos para ser entendidos. Necesariamente tenemos que hacer uso de las herramientas de la matemática. Y en este caso, para encontrar la solución de una ecuación diferencial, necesariamente tenemos que integrar, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se integra esta ecuación f de t por m de t. El signo de integración es una S alargada. Esta letra S alargada es el símbolo de la integración. Entonces, en este caso tengo la integral de f por dt desde un valor t1 a t2. Igual a m, la masa es constante y siempre sale fuera del signo de integración. Entonces nos queda la masa por la integral de b, desde un valor b1 hasta un valor b2. El valor de T1 representa el tiempo inicial. A ese tiempo inicial le corresponde esta velocidad inicial. Para un tiempo T2 tenemos una velocidad final V2. Entonces, estos límites, ¿ya?, se tratan de un límite inferior y de un límite superior. Y que la fuerza varía entre T1 y T2, y aquí la velocidad varía entre un valor de V1 y V2. ¿Ya? Entonces, el impulso va a estar definido por la integral de f por dt, desde un valor t1 hasta un valor t2. Cuando la fuerza sea constante, sale fuera del signo de integral y va a quedar simplemente f por t2 menos t1.
Pero si la fuerza no es constante, para integrar este término hay que buscar una relación entre la fuerza y el tiempo. El lado derecho se puede integrar con mucha facilidad porque la masa es constante. La integral de dv es v, la velocidad. Luego se reemplaza el límite superior v2 menos el límite inferior. Haciendo desaparecer el paréntesis, en el lado derecho tenemos mv2 menos mv1. Nuevamente podemos interpretar esta ecuación de la siguiente manera, que el impulso producido por la fuerza es igual al cambio variación de la cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. ¿Ya? Ahora, esta ecuación también se lo puede aplicar cuando tenemos movimiento en dos direcciones, o si es que la fuerza varía en dirección. En ese caso vamos a tener que la fuerza va a tener dos componentes, una componente Fx en la dirección X y otra componente Fy en la dirección Y. Entonces, la ecuación en la dirección X será la integral de T1 a T2 Fx por dt, igual a mvx2 menos mvx1. La otra integral en la dirección Y será la integral de Fy por dt, desde T1 a T2, y será igual a mvy2 menos mvy1. ¿Ya? Estas son las velocidades, ¿ya? Después y antes, o velocidad final y velocidad inicial. Velocidad final, velocidad inicial, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Bueno, cuando la fuerza no es constante, ¿ya? El área debajo de la curva también es el impulso. Pero en este caso, como no tenemos una fórmula para calcular el área de esta figura, porque no es un cuadrado, no es un rectángulo, entonces para encontrar el área debajo de esta curva, necesariamente tenemos que aplicar el cálculo integral. Entonces, el área es igual al impulso. Y el impulso o el área será igual a la integral desde un valor T0 hasta un valor T1 de la integral de F por dt. Para calcular esta área, entonces tenemos que tener una relación entre la fuerza y el tiempo. Luego integramos y obtenemos el área o obtenemos el impulso. Vamos a ver ahora la conservación de la cantidad de movimiento. Para eso vamos a considerar la interacción o el choque de dos cuerpos. ¿Ya? Se puede decir interacción o se puede decir choque. Entonces, en esta figura, bueno, en esta diapositiva tengo tres figuras. En la primera figura, en la de arriba, tenemos dos cuerpos, A y B, que se mueven en sentido contrario. Vamos a suponer que estos dos cuerpos se mueven sobre una línea recta, sobre una superficie horizontal sin rozamiento. El cuerpo A o bloque A avanza hacia la derecha y el bloque B avanza hacia la izquierda. Vamos a representar con BA1 la velocidad de A inicial o la velocidad de A antes de la colisión o antes de la interacción o antes del choque. ¿Ya? Si los dos bloques avanzan en sentidos contrarios sobre una misma línea recta, con toda seguridad que los cuerpos van a chocar. Entonces, en este caso se va a producir una colisión, se va a producir un choque o una interacción. B sub B1, entonces, es la velocidad del cuerpo B antes de la colisión o antes del choque. ¿Ya? Una vez de que se produce el choque, es decir, tanto A como B entran en contacto físico, entonces el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B. Y de acuerdo a la tercera ley de Newton, el cuerpo B ha de ejercer otra fuerza con la misma magnitud sobre la misma línea de acción, pero de sentido contrario. Entonces, la fuerza que ejerce B sobre A tiene sentido contrario, por eso lo colocamos aquí el signo menos. El signo menos no significa que la fuerza sea negativa, sino que la fuerza que ejerce B sobre A tiene sentido contrario que la fuerza que ejerce A sobre B. ¿Ya? Consideremos que después del choque o después de la colisión, los dos cuerpos rebotan. Entonces, B rebota a la derecha y A rebota a la izquierda. Y vamos a considerar que B sub B2
es la velocidad de B después del choque. Y B sub A2 es la velocidad de A después del choque. Siempre vamos a tratar de mantener esta nomenclatura cuando tengamos el choque de dos cuerpos. Cuando tengamos el choque de dos cuerpos A y B, BA1 siempre va a ser la velocidad de A antes del choque, B sub B1 la velocidad de B antes del choque, BA2 la velocidad de A después del choque y B sub B2 la velocidad de B después del choque. Voy a considerar nuevamente el momento en que se produce el choque. Los dos cuerpos están en contacto, o cuando el bloque A o el cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, y de acuerdo a la tercera ley de Newton, B también ejerce otra fuerza sobre A. Por eso escribimos FA igual a menos FB. ¿Ya? Ahora vamos a multiplicar por el tiempo que ha transcurrido la colisión o por el tiempo que ha durado el choque, que va a ser un tiempo muy pequeñito. Entonces, si nosotros multiplicamos por delta T cada una de estas fuerzas, entonces vamos a tener F delta A igual a menos F delta B. F por delta T A es el impulso que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B. Ese impulso en magnitud va a ser igual al impulso que ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A, pero de sentido contrario, por eso está aquí el signo menos. Entonces, F por delta TB es el impulso que ejerce el cuerpo B sobre A. Ahora, hemos dicho que el impulso es igual a la fuerza por delta T. Y al mismo tiempo el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. O simplemente P2 menos P1 o delta P. ¿Ya? Entonces, F por delta T es delta P. Entonces, aquí en vez de F por delta T, vamos a colocar delta P. En el lado derecho, también F por delta T, lo vamos a colocar delta P. Entonces, vamos a tener que delta PA es igual a menos delta PB. ¿Pero qué es delta PA? Delta PA es el cambio, variación de la cantidad de movimiento que ha sufrido el cuerpo A. ¿Y qué es delta PB? Es el cambio, variación de la cantidad de movimiento que ha sufrido el cuerpo B. En magnitud es igual, pero de sentido contrario. Ahora, el cambio, variación de la cantidad de movimiento de A es igual a MABA2 menos MAB sub A1, la cantidad de movimiento final de A menos la cantidad de movimiento inicial de A. ¿Qué es delta PB? Es el cambio, variación de la cantidad de movimiento de B. La cantidad de movimiento final de B es MBB sub B2 menos la cantidad de movimiento inicial de B, que es MBB sub B1. Ahora yo en esta última ecuación voy a sumar la cantidad de movimiento inicial de A más la cantidad de movimiento inicial de B. En el lado derecho voy a sumar la cantidad de movimiento final de A más la cantidad de movimiento final de B. Entonces, la suma de la cantidad de movimiento de A más la suma de la cantidad de movimiento de B antes del choque recibe el nombre de cantidad de movimiento inicial. La suma de la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B después del choque recibe el nombre de cantidad de movimiento final. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Me está diciendo que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, esta ecuación representa el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Pero este principio se cumple cuando sobre el sistema no actúa ninguna fuerza resultante externa o cuando la fuerza neta es cero. ¿Ya? Entonces, la cantidad de movimiento total siempre va a permanecer constante en magnitud y en dirección. Vamos a ver ahora los choques. ¿Ya? Bueno, para nosotros, en un choque, siempre vamos a conocer las masas de los dos cuerpos antes del choque.
y también vamos a conocer la velocidad de los dos cuerpos antes del choque. Entonces, nuestro problema va a consistir en determinar las velocidades después del choque. Ahora, para todo tipo de choque se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, aquí en la figura tengo un choque de dos autos. ¿Quién no ha visto un choque de un auto con una camioneta, de dos autos, de un auto con una moto, etcétera, etcétera? En algunos casos los autos quedan prendidos o enganchados, en otros casos quedan separados, ¿no? Depende del tipo de choque. Pero para cualquier tipo de choque se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, yo represento con A el auto verde y con B el auto azul o morado. Entonces, podemos escribir que la cantidad de movimiento total antes del choque será igual a la cantidad de movimiento total después del choque. ¿Cómo encontramos la cantidad de movimiento total antes del choque? Sumamos la cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B, que será igual a su masa por su velocidad antes del choque. ¿Cómo encontramos la cantidad de movimiento final o después del choque? Sumando la cantidad de movimiento final de A más la cantidad de movimiento final de B. Y eso será igual a la masa de A por la velocidad de A después del choque, más la masa de B por la velocidad de B después del choque. Bueno, en esta ecuación tenemos dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? BA2 y B sub B2, que son las velocidades de A y las velocidades de B después del choque. Si yo tengo una ecuación con dos incógnitas, no puedo resolver. ¿Por qué? Porque para resolver un sistema de ecuaciones, el número de incógnitas debe ser igual que el número de ecuaciones. Si nosotros estudiamos el movimiento en dos direcciones, es decir, en un plano X y Y, entonces voy a tener yo dos ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el principio de conservación de la cantidad de movimiento se lo aplica al eje X y se lo aplica al eje Y. Entonces voy a tener dos velocidades en el eje X después del choque, B a 2X y B sub B 2X. Pero también voy a tener dos velocidades después del choque en el eje Y, B sub A2Y y B sub B2Y. Entonces ahora tengo dos ecuaciones y cuatro incógnitas. Se me complica más la solución del problema, ¿no? Entonces, para ver cómo se resuelven estas ecuaciones, vamos a considerar dos tipos de choques, ¿ya? En primer lugar, vamos a considerar los choques cuando actúan fuerzas disipativas. Y luego vamos a estudiar los choques cuando actúan fuerzas conservativas. Ya sabemos que las fuerzas disipativas producen disipación o pérdida de energía o transformación de energía en forma de calor. En cambio, las fuerzas conservativas son aquellas que conservan la energía. Entonces, veamos en primer lugar los choques inelásticos. Cuando actúan fuerzas disipativas, ¿ya? Durante un choque, los cuerpos después del choque quedan unidos y se mueven como si se tratara de un solo cuerpo. Este tipo de choque recibe el nombre de choque inelástico. Como ejemplos de choques inelásticos tenemos el acoplamiento de dos vagones de un tren o cuando nosotros disparamos un proyectil sobre un bloque de madera y el proyectil queda incrustado. Aquí en la figura, en esta figura yo tengo el péndulo balístico. El péndulo balístico no es nada más que un bloque de madera de buen tamaño colgado de un hilo, colgado de una cuerda. Entonces, en la posición de equilibrio, el bloque va a estar siempre en la posición vertical, ¿ya? La cuerda va a estar vertical. Si nosotros disparamos un proyectil a este bloque, entonces supongamos que disparamos un proyectil de masa m con una velocidad inicial, y si es que el proyectil permanece dentro del bloque o queda incrustado dentro del bloque, ¿ya? El bloque y proyectil se van a mover hacia la derecha con la misma velocidad. Y por lo tanto se trata de un choque inelástico. ¿Por qué? Porque los dos cuerpos están unidos y se van a mover con la misma velocidad, ¿ya?
Vamos a analizarlo esto con más calma cuando estemos resolviendo los problemas. Aquí tengo otro ejemplo de un choque inelástico. Se trata del choque de dos vagones de un tren. Tengo el vagón B que se encuentra en reposo. Por eso su velocidad inicial o antes del choque es 0. V sub V1 es 0. Y tenemos otro vagón A que avanza de izquierda a derecha con una velocidad VA1. Será la velocidad inicial de A o la velocidad de A antes del choque. Una vez de que se produce el choque de los dos vagones, estos se enganchan y se mueven hacia la derecha como si se tratara de un solo cuerpo, con la misma velocidad V2. Entonces, para este tipo de choque, la velocidad después del choque VA2 es igual a V sub V2 igual a V2 directamente. Si nosotros aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento de este choque, vamos a tener que la cantidad de movimiento antes del choque, MA VA1 más MB V sub V1, será igual a la cantidad de movimiento después del choque, MA VA2 más MB V sub V2. En este caso, la velocidad de A y de B después del choque es la misma. VA2 es igual a V sub V2 igual a V2. Entonces, si yo coloco aquí V2 y aquí V2, entonces factorizo esa velocidad. Y me va a quedar en el lado derecho MA más MB multiplicada por V2. De aquí yo despejo V2 y voy a tener que la velocidad después del choque es igual a MA VA1 más MB V sub V1 dividido la suma de las masas. Si yo conozco las masas y yo conozco la velocidad de A y de B antes del choque, entonces podemos calcular con facilidad la velocidad después del choque de los dos cuerpos, porque es la misma. En este caso particular hemos dicho que el vagón B está en reposo. Entonces la cantidad de movimiento inicial o antes del choque de B es 0. Entonces MB por V sub V1 se hace 0. Y esta ecuación se reduce más aún para calcular la velocidad V sub V2. Ahora, vamos a aplicar el principio de conservación de la energía cinética al choque inelástico. Ya sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la energía cinética total antes del choque será la energía cinética de A más la energía cinética de B. Un medio de MA BA1 al cuadrado más un medio de MB B sub B1 al cuadrado. Pero en este caso particular, el cuerpo B o el vagón B está en reposo, por eso, antes del choque. Por eso B sub B1 es 0. Entonces no tiene energía cinética antes del choque el cuerpo B. Y la única energía cinética antes del choque es la que posee el cuerpo A, el vagón A que está en movimiento antes del choque con una velocidad V sub A1 al cuadrado. La energía cinética después del choque o energía cinética final será igual a un medio de la masa de A más la masa de B por la velocidad 2 al cuadrado, porque en este caso la velocidad es la misma, ¿ya? Muy bien, resumiendo, en un choque inelástico siempre actúan fuerzas disipativas. Por lo tanto, no se cumple el principio de conservación de la energía. Solamente se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Por qué no se cumple el principio de conservación de la energía cinética? Porque la energía cinética final siempre va a ser menor que la energía cinética inicial. Esto debido a las fuerzas de rozamiento, parte de la energía cinética se ha convertido en calor o se ha disipado en forma de calor. Vamos a ver ahora los choques elásticos. ¿Ya? Si en el choque actúan fuerzas conservativas, entonces se cumple el principio de conservación de la energía cinética. La energía cinética total es la misma antes y después del choque. Entonces, este choque recibe el nombre de choque elástico y los cuerpos después del choque quedan separados. Como ejemplo de este choque elástico tenemos el choque frontal entre dos bolas de billar. ¿Ya?
Cuando chocan dos bolas de billar, nunca quedan unidas o prendidas, siempre quedan separadas. Entonces, consideremos el choque frontal de la bola A y la bola B. La bola A antes del choque tiene una velocidad BA1 y la bola B antes del choque tiene una velocidad B sub B1. Consideremos que después del choque, ambas bolas rebotan. La bola B rebota a la derecha y la bola A rebota a la izquierda. Entonces, B sub B2 es la velocidad de la bola B después del choque. Y BA2 es la velocidad de la bola A después del choque. Ahora, para este tipo de choque elástico se cumplen los dos principios. El principio de conservación de la cantidad de movimiento y el principio de conservación de la energía cinética. Entonces, la cantidad de movimiento total antes del choque será igual a la cantidad de movimiento después del choque. Perdón, la ecuación de aquí abajo, ¿ya? La cantidad de movimiento inicial o antes del choque será igual a la cantidad de movimiento final o después del choque. Y también les decía, se cumple el principio de conservación de la energía cinética. La energía cinética total antes del choque será igual a la energía cinética total después del choque. Ahora tenemos la ecuación 14 y la ecuación 15 tienen dos incógnitas. Es decir, tengo yo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? BA2 y B sub B2. Pero en la ecuación 14, BA2 y B sub B2 está elevada al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos resolver estas dos ecuaciones, se nos va a formar una ecuación cuadrática, que posiblemente su solución no sea tan fácil. Entonces, para resolver estas dos ecuaciones hay un artificio matemático que lo vamos a ver en la clase práctica cuando resolvamos un problema de choque elástico. ¿Ya? Aquí en la diapositiva yo no estoy presentando el método que se ha utilizado para solucionar la ecuación 14 y la ecuación 15. Yo solamente estoy presentando la solución de estas dos ecuaciones. Si yo tengo dos ecuaciones con dos, tengo que encontrar una solución como sea, ¿ya? Entonces, en este caso, la solución de la ecuación 14 y la ecuación 15 está dada por la ecuación 17 y la ecuación 18. Entonces, con la ecuación 17 calculamos la velocidad de A después del choque en función de las masas y las velocidades antes del choque. La ecuación 18 me permite calcular la velocidad de B después del choque, también en función de las masas, la velocidad de A y de B antes del choque. Y aquí tengo una ecuación 16 que lo vamos a utilizar para definir un coeficiente de restitución, que lo voy a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, a partir de estas ecuaciones se pueden hacer varias simplificaciones de acuerdo a la condición del problema. Si la masa de A es igual a la masa de B, este término se anula, este también se anula. Si el cuerpo B está en reposo antes del choque, este término se anula. Si el cuerpo A está en reposo antes del choque, este término se anula. Entonces, eso ya se lo va a ver en función a los requisitos y condiciones que tenga el problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya a partir de esta ecuación se encuentra un coeficiente de restitución que lo vamos a representar con la letra E minúscula. Entonces, este coeficiente de restitución E es igual a menos, en el numerador tenemos B sub B2 menos B sub A2. La diferencia de la velocidad de B después del choque menos la velocidad de A después del choque. Dividido, en el denominador tenemos otra diferencia, la diferencia de la velocidad de B antes del choque menos la velocidad de A antes del choque. Estas diferencias de velocidades, de acuerdo a lo que hemos visto en el capítulo 5 de dinámica, recibe el nombre de velocidad relativa, ¿ya? Entonces, en el numerador, B sub B2 menos BA2 es la velocidad relativa de B respecto a A después del choque. Y la diferencia B sub B1 menos B sub A1
es la velocidad relativa de B respecto a A antes del choque. Hay que tener mucho cuidado que esta ecuación está presidida por el signo menos, ¿ya? Entonces, el valor de E se lo calcula con estas dos velocidades relativas. Ahora, si el valor de E es igual a 1, el choque es elástico y se cumple el principio de conservación de la energía. La energía inicial es igual a la energía final. Si el valor de E es igual a 0, el choque es inelástico. No se cumple el principio de conservación de la energía. La energía inicial es igual a la energía final más una energía que se pierde o se transforma en forma de calor. Ahora, E también tiene varios valores, ¿ya? Cuando el valor de E está comprendido entre 0 y 1, entonces también se trata de un choque inelástico y por lo tanto no se cumple el principio de conservación de la energía. Y la ecuación que escribimos será que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final más algo de energía que se pierde debido a las fuerzas de rozamiento, ¿no? Que se pierde en forma de calor. Bueno, finalmente vamos a definir el centro de masa. Recuerden ustedes que en anteriores capítulos habíamos definido el centro de gravedad. El centro de gravedad era un punto arbitrario que se encuentra en el interior de un cuerpo donde tenemos la concentración del peso o donde consideramos que se encuentra concentrado el peso del cuerpo o donde actúa la fuerza gravitacional. El centro de masa tiene un concepto muy parecido. Para nosotros el centro de masa es un punto arbitrario en el interior de un cuerpo donde nosotros consideramos que se encuentra concentrada la masa. Pero en este caso vamos a hablar del centro de masa de un conjunto de partículas. Si yo tengo 3, 4, 5, 6 partículas que están en movimiento, entonces su centro de masa yo lo puedo representar por un punto que también va a estar en movimiento, ¿ya? Entonces aquí en la figura, en un eje de coordenadas X y Y, yo estoy representando el movimiento de 3 partículas de masa M1, M2 y M3. Consideremos que la partícula de masa M1 se mueve con una velocidad constante V sub 1, la partícula de masa M2 se mueve con una velocidad V sub 2 y la partícula de masa 3 se mueve con una velocidad V sub 3. ¿Ya? Entonces, si yo arbitrariamente represento en este punto el centro de masa, significa que en este punto está concentrada la masa de esas 3 partículas. Y por lo tanto, ese centro de masa lo represento con Cm, ¿ya? Y la masa total de las 3 partículas será M1 más M2 más M3. Y también voy a considerar que este centro de masa se mueve hacia la derecha con una velocidad Vcm. Entonces, Vcm es la velocidad del centro de masa. Entonces, como cada partícula tiene masa y tiene velocidad, cada partícula va a tener una cantidad de movimiento que será igual a la masa por su velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento total P de un sistema o de un conjunto de partículas será igual a la suma vectorial de las cantidades de movimientos individuales. Entonces, la cantidad de movimiento total P será igual a P1 más P2 más P3. Pero P1 es la cantidad de movimiento de la partícula 1, que será M1 por V1. P2 es la cantidad de movimiento de la partícula 2, que será igual a M2 por V2, ¿no? Y repito, y la masa total será igual a M1 más M2 más E3. Si nosotros conocemos el centro de masa, ¿ya? Y conocemos la velocidad que lleva el centro de masa, entonces la cantidad de movimiento total también va a ser igual a la masa total por la velocidad del centro de masa. Y eso será igual a ¿qué? A M1V1 más M2V2 más M3V3. Si de aquí despejamos la velocidad del centro de masa, entonces la velocidad del centro de masa va a estar expresada en función de las masas y las velocidades. Si yo conozco las masas de las partículas y conozco sus velocidades, entonces yo puedo calcular la velocidad del centro de masa. En este caso sabemos que la velocidad es horizontal,
porque si las velocidades de la partícula 1, 2 y 3 es horizontal, la velocidad resultante, en este caso del centro de masa, también va a ser horizontal. ¿Ya? Ahora, vamos a considerar para un tiempo t, todo el sistema de partículas se ha movido hacia la derecha. Es decir, cada partícula se ha desplazado hacia la derecha una determinada distancia en función de su velocidad. Entonces, la partícula de masa M1 se ha desplazado a una distancia x1 del eje Y, con una velocidad v sub 1. La partícula de masa M2 se ha desplazado a una distancia x2 con una velocidad v2. La partícula de masa M3 se ha movido una distancia x3 desde el eje Y con una velocidad v sub 3. Y por lo tanto, el centro de masa que se mueve con una velocidad vcm también se ha desplazado una distancia xcm. Entonces, esta velocidad del centro de masa será igual a la distancia sobre el tiempo, xm sobre t. La velocidad v sub 1 también será x sobre t, x1 sobre t. La velocidad 2 será x2 sobre t. Y por analogía, la velocidad 3 será x3 sobre t. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros, estas cuatro ecuaciones que lo estoy volviéndolos a escribir aquí arriba, los vamos a sustituir en la ecuación que nos permite calcular la velocidad del centro de masa. Entonces, en vez de la velocidad del centro de masa, vamos a colocar xm sobre t. En vez de v1, coloco x1 sobre t. En vez de v2, coloco x2 sobre t. Y en vez de v3, x3 sobre t. Luego, en el numerador, nosotros podemos factorizar el tiempo. Yo factorizo el tiempo en el numerador y luego lo bajo al denominador, ese tiempo se cancela, ¿ya? Entonces, el tiempo que está en el denominador del lado izquierdo se cancela con el tiempo que está en el denominador del lado derecho. ¿A ver? Entonces, al cancelar el tiempo, nos va a quedar una expresión de esta forma, que xcm es igual a m1x1 más m2x2 más m3x3. Entonces, esta ecuación, ¿qué me permite encontrar? Me permite encontrar esta distancia, xcm, la distancia que hay desde el eje Y hasta el centro de masa. Pero, ¿qué va a representar xm? Va a representar la coordenada x del centro de masa. Entonces, si yo conozco esta altura, ¿ya? Si yo conozco la coordenada Y del centro de masa, entonces podemos ubicar en forma muy exacta el centro de masa de un sistema de partículas que se mueve en un eje de coordenadas x, y. Entonces, por similitud, YSM, la coordenada Y del centro de masa, va a ser igual a M1 por Y1 más M2 por Y2 más M3 por Y3, dividido la suma de las masas de todas las partículas que intervienen en el sistema. Voy a escribir ahora nuevamente la ecuación de la velocidad del centro de masa. Ahora, esta ecuación yo lo voy a derivar respecto al tiempo miembro a miembro. Entonces, en el lado izquierdo voy a tener la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. En el lado derecho, en el denominador, la masa es constante. En el numerador tengo M1V1 más M2V2 más M3V3. Entonces voy a tener la derivada de V sub 1 sobre dt, más M2 por la derivada de V sub 2 sobre dt. La derivada de la velocidad 3 respecto al tiempo, dv3 sobre dt. Ahora, de acuerdo a la definición que hemos dado de la aceleración se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo será igual a la aceleración del centro de masa. La derivada de v sub v1 sobre dt será la aceleración a sub 1 de la partícula 1. La derivada de la velocidad 2 respecto al tiempo será la aceleración de la partícula 2. Y la derivada de la velocidad 3 respecto al tiempo será la aceleración de la partícula 3. Entonces, si yo la masa total lo represento por m y lo traigo a multiplicar al lado izquierdo, voy a tener que la masa total m
por la aceleración del centro de masa es igual a M1A1 más M2A2 más M3A3. Pero de acuerdo a la segunda ley de Newton, M1 por A1 será la fuerza que se ejerce sobre la partícula 1. M2 por A2 será la fuerza que se ejerce sobre la partícula 2 y M3 por A3 será igual a la fuerza que se ejerce sobre la partícula 3. Entonces, ¿qué tengo en el lado izquierdo? Tengo el producto de la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, la masa por la aceleración del centro de masa había sido igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas. Es decir, igual a F1 más F2 a F3, que nosotros lo representamos como la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre el conjunto o sistema de partículas. ¿Ya? La sumatoria de todas las fuerzas para nosotros representa la fuerza resultante o representa la fuerza neta que actúa sobre todo el sistema. Entonces, estas dos últimas ecuaciones representan la segunda ley de Newton, pero en este caso, esa segunda ley de Newton, estamos viendo que no solamente se aplica a una sola partícula, sino que también se puede aplicar a varias partículas. Pero ¿cuándo aplicamos la segunda ley de Newton a varias partículas? Cuando nosotros trabajamos con el centro de masa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el centro de masa se mueve como si toda la masa de todas las partículas estuviese concentrada en ese punto. Y cuando hablamos de fuerza neta o fuerza resultante, también estamos entendiendo que esa fuerza neta o esa fuerza resultante actúa en el centro de masa, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto damos por terminado el capítulo 7. Como les decía, si es que mañana se soluciona el problema del campus universitario, el jueves ya pasaremos en forma presencial y continuaremos con la resolución de los problemas del capítulo 6 y la otra semana con los problemas del capítulo 7. ¿Ya? Aquí yo voy a parar la grabación y si es que ustedes quieren hacer uso de su micrófono para hacer alguna consulta o alguna pregunta, lo pueden hacer con toda confianza.